Mientras las infecciones y muertes por coronavirus aumentan en Cuba, el país parece estar a punto de dar un gran paso en el desarrollo de sus vacunas. Esta semana la empresa farmacéutica cubana BioCuba Pharma ha autorizado el inicio de la tercera fase de los ensayos clínicos a una de sus 4 candidatas a la vacuna que se está desarrollando contra el coronavirus en la isla. Así, mientras la mayoría de países del mundo compite entre sí por adquirir dosis con las que inocular a su población, Cuba ha elegido otra estrategia, que es desarrollar sus propias vacunas. Una respuesta nacionalista, pero que podría resultar efectiva contra esta crisis sanitaria. Soberana 02, un nombre muy simbólico el que Cuba ha elegido para la primera vacuna contra el coronavirus, que entra en la fase 3 de ensayos después de los exitosos resultados de las fases anteriores. El preparado se aplicará ahora a 44.000 personas en la isla y la idea del gobierno es producir 100 millones de dosis para satisfacer su propia demanda y la de Venezuela, Irán y Vietnam. Si todo sale bien en esa última fase de pruebas, Cuba podría convertirse en el primer país de América Latina en obtener una vacuna totalmente probada y de fabricación nacional. Contamos ahora con la voz de un experto en nuestro especial coronavirus. Amílcar Pérez Riverol es un biólogo cubano y trabaja como investigador en la Universidad Estatal Paulista en Sao Paulo, Brasil. Señor Pérez Riverol, ¿qué puede contarnos usted como experto acerca de las vacunas desarrolladas en Cuba? Buenas tardes. Inicialmente quería agradecer la invitación a conversar con ustedes. Pues bueno, Cuba está desarrollando desde hace algún tiempo ya 4 candidatos vacunales para COVID-19. Recientemente ha adicionado un quinto candidato. 3 de estos candidatos son desarrollados por el Instituto Finlay de Vacunas, son Soberana 01, Soberana 01A y Soberana 02, que es la que está más adelantada y se ha anunciado esta semana que entra en fase 3 de evaluación. Y luego están los candidatos Agdala y Manvisa del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. En el caso de Agdala, se encuentra en este momento en fase 2 de evaluación y va a entrar en fase 3 si todo sale bien con la fase 2 en este mes también. Como mencionaba entonces, el candidato Soberana ya está en fase 3, que va a incluir 44.010 participantes y que se pretende o se espera evalúe la eficacia en los próximos 3 meses. De ser reconocidas por la comunidad internacional, las vacunas cubanas serían todo un éxito para un país duramente golpeado por las sanciones. ¿Cómo consigue la isla tener 4 candidatos vacunales, uno de ellos ya en la fase 3 de ensayos? La principal razón es que Cuba lleva desarrollando su industria biotecnológica, una apuesta que se hizo desde hace más de 3 décadas. Y en este tiempo pues, ha desarrollado un grupo de instituciones vinculadas a la investigación en biomedicina y fundamentalmente, como es el caso de los centros involucrados en el desarrollo de estos candidatos vacunales, destinados al desarrollo de vacunas, como el Instituto Finlay, el Centro de Ingeniería Genética, pero hay otros centros también, como el Centro de Inmunología Molecular, que ha estado asociado a la producción del principio farmacéutico activo de las soberanas. Y estos centros, además, es interesante que tienen una intercomunicación entre ellos y con el Ministerio de Salud Pública de Cuba, y a partir de los cuales le ha permitido desarrollar los candidatos, hacer las formulaciones y luego desarrollar los estudios clínicos. Venezuela, Irán o Vietnam son los países a los que Cuba quiere exportar la vacuna. ¿Es fácil una lectura política de estos destinos? ¿Se ha colado la ideología en esta pandemia del coronavirus? Bueno, de manera general y desafortunadamente en muchos casos se ha colado la lectura política o, digamos, de algunos pensamientos de ideologías y demás, pero yo no creo que sea el caso aquí. No creo que Cuba esté limitando los posibles destinos de exportación o de comercialización de las vacunas o de los candidatos vacunales, si finalmente son exitosos, a destinos que estén asociados a coincidencias de ideología o política. Yo creo que en este caso de lo que se trata es que son los países que han manifestado interés hasta el momento en una posible compra de Soberana 02 o de cualquier otro de los candidatos si finalmente
muestran eficacia y son aprobados, pero creo que el país comercialmente está abierto a que en caso de que otros países tengan interés, pues también exportar, luego por supuesto de cubrir la demanda nacional. El presidente del país en el que usted practica, Jair Bolsonaro, amenazó con impedir la entrada de la vacuna china por ser el país que exportó el coronavirus. ¿Qué opinión tiene usted como biólogo, como experto en salud, acerca de estas declaraciones? Bueno, yo debo decir que inicialmente el presidente del país tuvo una postura digamos que de reserva, de confrontación. Desafortunadamente, como mencionaba, la política también se ha colado en este tema aquí en el país. Pero obviamente con los elementos que han ido surgiendo, sobre todo los elementos científicos, con las pruebas en cada uno de los ensayos, fundamentalmente el ensayo de fase 3 que se realizó aquí con la CoronaVac, que es la vacuna china que está siendo ya utilizada en Brasil, y con los elementos que fueron surgiendo, y muy importante con el hecho de que la agencia reguladora brasileña Anvisa aprobara la vacuna, pues ya esa situación ha cambiado, y por la fuerza de los datos científicos, y ya el Ministerio de Salud Pública de Brasil ha comprado la CoronaVac, y de hecho 9 de cada 10 dosis de vacunas que se han puesto hasta el momento en Brasil son de la vacuna CoronaVac china. Amílcar Pérez Riverol es biólogo cubano, trabaja como investigador en la Universidad Estatal Paulista en Sao Paulo, Brasil. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro especial de coronavirus. Gracias a usted. Independientemente del país donde sean desarrolladas las vacunas, lo que se necesita es que sean fiables y seguras y que sean fabricadas con rapidez y en grandes dimensiones para poder erradicar cuanto antes el virus. La humanidad juega una carrera contrarreloj contra las mutaciones y los expertos temen que surja una variante resistente a las vacunas. Por ello es tan importante llevar a cabo campañas de inoculación rápidas, efectivas, algo que no está ocurriendo en los países de la Unión Europea. Alemania, por ejemplo, se ha hundido en el virus de la burocracia y países emergentes como India le llevan la delantera. En un mes, cerca de 8 millones de personas recibieron en la India su primera dosis de la vacuna. El gobierno aspira a haber vacunado a 300 millones de personas para cuando llegue julio. Los primeros de la lista son los trabajadores sanitarios y otros trabajadores esenciales. Entre ellos está Gita Raj, enfermera desde hace 20 años. Se siente muy aliviada por estar ya protegida. Su mayor miedo era contagiarse e infectar a su familia. Debía tener mucho cuidado en casa. Me preocupaba la salud de nuestros hijos. Dormía en una habitación diferente. No ponía mi ropa ni mis zapatos con el resto y usaba desinfectantes continuamente. Intentaba estar pendiente de cada detalle. El tiempo es fundamental. La tasa de infección es ahora estable y la India espera vacunar a más del 60% de su población antes de que termine el año. Estamos en una fase en la que las cifras bajan. Es muy importante que vacunemos al mayor número posible de personas. Eso evitaría una tercera ola. El Serum Institute of India produce bajo licencia la vacuna de Oxford AstraZeneca. Esta empresa, una de las mayores fabricantes de medicamentos del mundo, pertenece a una de las familias más ricas de la India. El gobierno prometió facilitar las vacunas a un bajo coste o, como ahora, totalmente gratis. Seguramente fabricamos una de las vacunas contra la COVID-19 más baratas del mundo, como son el resto de nuestras vacunas. En un primer momento, con el precio de venta no se cubrirán los costes, pero estamos en contacto con el gobierno para tratar de manejar grandes volúmenes y así no caer en grandes pérdidas. En diciembre, la India se convirtió en el mayor comprador de vacunas contra el coronavirus del mundo. Encargó 1.600 millones de dosis, suficientes para 800 millones de personas, el 60% de su población. La India fabrica en su territorio una vacuna europea y espera desarrollar su propia vacuna, además de importar otras.
El manejo de España de la pandemia del coronavirus habría violado algunos derechos humanos básicos, según Amnistía Internacional. A pesar de tener como objetivo salvar la vida de los ancianos en una situación crítica para la salud pública, Amnistía Internacional considera que los derechos elementales de los residentes fueron violados en la primera ola de la pandemia. Algunas quejas han continuado hasta hoy. Juan, de 81 años, puede tomar un café antes de regresar a su residencia. En primavera de hace un año, cuando comenzó la pandemia, era diferente. Durante meses estuvo encerrado en su habitación de 10 metros cuadrados. Al mismo tiempo, todos los hospitales de la ciudad recibieron la orden de no admitir a los mayores de las residencias. Yo oía eso y pensaba, pues si no hay para los que están eso, si yo caigo, pues tampoco va a haber. Y claro, te preocupas y además estás todo el día encerrado allí y tal, aunque yo me comunicaba con la familia por teléfono y tal, pero es duro, 3 meses encerrado es duro. Para Juan, estos dibujos ahuyentaron los pensamientos negativos. 1 de cada 5 ancianos de su residencia murieron por culpa de la COVID-19. Ignacio Hotbis escribió un informe para Amnistía Internacional sobre la gestión de la pandemia por parte de España. En su opinión, el país violó varios derechos básicos de las personas mayores. Una violación de los derechos humanos nunca puede ser una solución a un problema, ni siquiera en una pandemia. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Estas personas no podían ir al médico o al hospital. Eso no era aceptable. Se trata de una discriminación muy clara contra un determinado grupo, en este caso los ancianos. Para los representantes de los médicos, muchos de los casos se habrían podido evitar si las residencias hubieran estado mejor equipadas. Y aunque la situación ha mejorado, sobre todo con las llegadas de las vacunas, Juan prefiere estar solo antes de volver a las condiciones de hace un año. Duras críticas las de la organización Amnistía Internacional a España dice que han violado los derechos humanos de los ancianos en la primera ola de la pandemia. Con esta noticia ponemos por hoy punto y final a nuestro especial coronavirus. De parte de la redacción española les damos las gracias y que pasen un buen fin de semana. Volvemos el lunes. Hasta entonces.